¿Cuánto es el monto? ¿O tiene que pagar impuestos o tiene devolución de ellos? Todas las empresas tienen que hacer declaraciones de renta. Para aquellos que hicieron la solicitud del crédito solidario, tienen la obligación de presentar la declaración. Todos los influencers, ellos están obligados a informar. Las inversiones fuera de Chile, al igual que las inversiones dentro del país, tienen que tributar. Damos como sugerencia al contribuyente que su declaración de renta lo intente hacer lo más al final del mes de abril. Las criptomonedas también pagan impuestos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al primer episodio del podcast de Fijo Consultores. Hoy día estoy junto a Soledad Gamboa y Eduardo Inostroza, socios fundadores de esta empresa, para conversar sobre un tema que puede resultar un poco abrumador para muchas personas, especialmente en esta época del año donde se acerca abril. Se trata de la operación renta. Quizás es un concepto que muchas personas manejan, están acostumbrados, pero para algunos también puede ser un trámite un poco desconocido, con términos que no muchos conocen. Así que vamos a partir de lo básico. Pero antes de eso les quiero preguntar cómo están, cómo se sienten. Hola Cata, muchas gracias. Todo bien, muy bien. Estamos aquí tranquilos, entusiasmados y con mucho trabajo por el tema de la operación renta. Así es que bueno. Eduardo, ¿cómo En estás? mi caso bastante bien, muy agradecido de esta invitación, de poder participar en este podcast y poder ayudar a mucha gente en entender qué significa una operación renta. Claro, ya lo adelantaba antes, queremos partir de lo básico, ¿no? Definir qué es la operación renta, por qué el Servicio de Impuestos Internos nos pide esto todos los años, explicado para todas las personas comunes y corrientes. Soledad. Mira, la operación renta en realidad es un informe que cada persona natural o jurídica, digamos jurídica como empresas, tiene que informar al Servicio de Impuestos Internos. Todos sus ingresos, todo los movimientos económicos que ha tenido durante el año, en este caso 2025. Siempre se habla del año anterior. De esa manera, Impuestos Internos también puede recopilar toda la información necesaria y cada contribuyente o cada persona natural indica si hay cuánto es el monto o tiene que pagar impuestos o tiene devolución de ellos. Y para entender un poco la magnitud, son muchas las personas que tienen que hacer estas declaraciones. Eduardo, ¿cuánta gente hizo la declaración de renta el año pasado y también sobre los ingresos tributarios del 2026? Mira, en el año 2025, que es el tributario, que habla del año comercial 2024, se presentaron aproximadamente 4.422.000 declaraciones de renta. De estas, aproximadamente 705.000 fueron las que entregaron un pago al Estado en un monto aproximadamente de 5.400.000 millones de pesos, ¿ya? El otro grupo de declaraciones fueron 3.065.000 declaraciones que presentaron a la inversa una solicitud de devolución al Estado que estaba rondando los 2.400 millones de pesos en devolución. Y la otra parte son cerca de 651.000 declaraciones que se presentaron, que se llaman calzadas, que tienes la obligación de hacer la presentación, pero no entregas valores en cero. ¿Quiénes están obligados a declarar si hablamos de este año 2026? Porque hay mucha gente que cree que por tener un solo sueldo, por ejemplo, no lo tiene que hacer, pero hay más requisitos, ¿no? Sí, mira, Cata, hay más requisitos. Aquí lo importante siempre, quienes están obligados siempre son las personas que tienen un ingreso anual sobre los 11.250.000 pesos aproximadamente. Y es importante que revisen, no se confíen, porque a veces tienen devoluciones y no lo saben. Por muy pequeñita que sea, es bueno recibir un poquito de dinero, digamos, que te devuelva el Estado. Y además, digamos, siempre hay otras
otros ingresos, por ejemplo, los arriendos o beneficios, por ejemplo, los escolares que también hay. Entonces es importante que cada persona revise si tiene su o tiene que hacer su declaración de renta. Complementando la información que dice Soledad, también te obliga a aquellas personas que teniendo una remuneración en una empresa, así también tienen remuneración en una segunda empresa. Eso se llama complementar las remuneraciones y se juntan esos ingresos para poder tributar por el total de tus ingresos. Otra persona que también debiera presentar su declaración son aquellos que han tenido un solo empleador o más empleadores, pero en el transcurso del año has tenido un crédito hipotecario, el cual has pagado intereses por eso. Te ha tocado pagar impuesto único al empleador y el fisco hace disminuir esos intereses que tú tienes como base imponible y te devuelve parte de los impuestos únicos que ha pagado el empleador. Eso es lo que hace generalmente la gente que hoy día tiene un crédito hipotecario por algún departamento, alguna casa. Perfecto. Y son las personas independientes, si boleten, tengan un contrato fijo, todos tienen que... Independientes sí, tienen que presentar. Hay un dato sobre el préstamo solidario en 2021. Estas personas también tienen que pagar, ¿no? Correcto, tienen la obligación de presentar, aquellos que hicieron la solicitud del crédito solidario, tienen la obligación de presentar la declaración y hacer el pago si les corresponde por aquellas retenciones, o si le hicieron retenciones en el transcurso del año y les toca algún diferencial de pagar, tienen la obligación de hacer la presentación también. Y sobre las empresas, ¿hay alguna que se salve o todas también? No, todas las empresas tienen que hacer declaraciones de renta, ya sean que paguen devolución o que estén calzadas, que se llaman, que son con valores cero. Pero ya siendo empresas, pymes grandes que tienen que declarar. Y sobre el trámite en concreto, una persona, por ejemplo, que lo va a hacer por primera vez, ¿qué tiene que hacer? Abre el computador, busca la página de Servicios de Impuestos Internos, si nos pudieras graficar un poco cómo es el proceso. Mira, el proceso para la persona que lo hace por primera vez, aquí lo importante es ahora, bueno, está todo mucho más tecnológico dentro de Impuestos Internos. Cuando abren la página de Impuestos Internos, www.si.cl, aparece un icono donde aparece el número de RUT que tienen que digitar. Le aparece una clave. Si la persona no tiene clave de Impuestos Internos, aparece que puede ingresar con su clave única. Ahora todos tenemos clave única. Por lo tanto, puede ingresar a clave única y se va directo a Operación Renta. En la Operación Renta hay un icono también que aparece donde dice todos tus ingresos, que donde puede revisar todos los ingresos obtenidos durante el año. Eso es súper importante porque las personas, o normalmente el Servicio de Impuestos Internos, hace propuestas de declaraciones de renta y muchos de ellos llegan y aceptan. Lo importante aquí es revisar todos los movimientos que tú tienes durante el año para precisamente no tener errores en tus declaraciones. Bueno, ahora quisiera que viéramos casos más concretos, dudas que le pueden surgir a las personas comunes y corrientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que arrienda propiedades? Mira, en el caso de las personas naturales que arriendan propiedades, esto es bien interesante porque tienen un beneficio. Las propiedades que son DFL2, que las dos primeras propiedades, las dos que se compran, las más antiguas, están exentas de pagar impuestos, están exentas de pagar impuestos. A esto se le llama ingresos no renta. Por lo tanto, si tienes 5 propiedades, una persona natural, como tú, Cata, Eduardo, cualquier persona natural, y tienes 5 propiedades, las dos primeras están exentas de pagar impuestos y las otras 3, si las tiene arrendadas, pasan al cálculo del impuesto global complementario, en la cual tendrían que pagar impuestos respectivos. Ahora, tienen una rebaja, que son las contribuciones pagadas de esas propiedades, pero pagadas en el año. Oye, para que quede bien claro, gente quizás no conoce este concepto, ¿qué es DFL2? DFL2, esta es una ley que fue creada en el año 59, es un decreto de fuerza de ley, en el cual indica que todas las propiedades que sean igual o menor a 140 metros cuadrados tienen este beneficio de eximirlos del pago de los impuestos.
Perfecto. Y ahí está el límite de que pueden ser 2 máximo. Así es. Pueden ser 2 propiedades que son siempre las más antiguas, no son las que te compras después, porque a veces uno se compra uno más cara y dice, hoy puedo poner esta. No, son las 2 primeras o las 2 más antiguas, que tú tienes la excepción que son declaradas como ingresos no renta. Esa en realidad es la determinación. Y si tengo una de ese tamaño como límite y tengo una segunda que es más grande, ¿igual sigo exento? Solamente sigues exenta con la primera, que es del F2. La otra, si es más grande, si sobrepasa los 140 metros cuadrados, ya no pasa a ser de FL2. Por lo tanto, está afectada al impuesto respectivo. Aunque solo sean 2. Otra duda bastante común, Eduardo, puede ser... ¿qué pasa con la pensión de alimentos que algunos reciben por sus hijos? ¿Tiene que haber una declaración de renta ahí? Mira, en el caso de la pensión de alimentos que percibe una persona, se considera un ingreso no renta. Ya pasa a ser un subsidio por el cual no hay que declararlo dentro de tu declaración de renta. Lo mismo puede suceder con otro tipo de subsidio que son cuando tú tienes una licencia médica. Eso no pasa a ser renta, no pasa a ser remuneración y tampoco se contempla para base del cálculo de impuesto global complementario. Y bueno, en una era bastante tecnológica se ha vuelto un trabajo ya el tema de los influencers. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Y qué pasa con los que monetizan en redes sociales? Todos los influencers, todas las personas en realidad que trabajan y reciben ingresos, independientes que sean a través de marcas, canjes o como les quieran llamar, digamos, pero son parte de sus remuneraciones. Ellos están obligados a informar en la declaración de renta estos ingresos. Sí, el año pasado ya, incluso por televisión, se mostró mucho de que muchos influencers tuvieron que pagar atrasados impuestos y al pagar los atrasados, claro, están las multas, reajustes, que es mucho más caro. Entonces hay que transparentar, que vean con sus contadores, que revisen bien, valoricen estos canjes y estos ingresos que tienen para que los declaren, están obligados a hacerlo. Y Eduardo, también, ¿qué ocurre con quienes tienen inversiones fuera de Chile? Las inversiones fuera de Chile, al igual que las inversiones dentro del país, tienen que tributar por aquellos valores que son renta. Hay una declaración jurada que se presenta, que es la 1929, la cual tú informas el monto que mantienes como inversión fuera del país y también informas aquellos ingresos que percibes o devengas. La diferencia entre percibir es que tú lo recibes en el bolsillo y devengar significa es algo que tú generas pero lo mantienes como un monto que sabes que en algún momento lo vas a recibir, ¿ya? Y esas rentas tú las tienes que informar y tributar acá en Chile como si la hubieses recibido. En el caso de préstamos, en ese caso no. Los préstamos que sean del extranjero o internos se considera una dación. En el fondo no es un ingreso, es un préstamo y por el cual no tienes que tributar. Y bueno, se dice que este año el Servicio de Impuestos Internos viene muy fuerte con el tema de los activos digitales. ¿Qué pasa si es que tengo criptomonedas? Las criptomonedas también pagan impuestos. Todas las personas que tienen esta inversión en criptomonedas, que son los criptoactivos, tienen que declarar. Ahora con la OCDE, toda esta información está siendo informada a nivel internacional. Así que no se confíen de que porque la criptomoneda es algo que está fuera de Chile, en un par de años o el próximo año Impuestos Internos no los vaya a llamar y digan, oye, usted tiene una inversión. Tienen que realizarlo. Eso es valor. Cuando tú ganas, cuando tú tienes ingresos y ganas, siempre tienes que pensar que te vas a tener que pagar impuestos, o probablemente no, pero tienes que hacer tu declaración de renta. ¿De qué depende que uno tenga que pagar o no, o que a veces incluso se le devuelva dinero? Hay varios factores, porque, mira, uno puede tener ingresos por las remuneraciones que percibe, pero también puedes tener ingresos por boletas de honorario, que puedas hacer, digamos, los servicios en forma fuera de tu horario laboral, ¿cierto? Donde también hay retenciones ahí que te minimizan el impuesto que tú pudieses pagar. Otros beneficios también son especiales, por ejemplo, los estudios de los hijos. Cuando uno tiene niños que están estudiando,
desde el primero básico hasta cuarto medio, hay un beneficio que da el Estado, el cual también es un crédito a favor del quien está haciendo su declaración de renta. Es por eso importante verificar toda la información que tú tienes durante el año anterior, que en este caso vendría siendo 2025, y efectivamente ver si pagas, no pagas o te devuelven. Perfecto. Y bueno, muchas personas se confían y le dan a aceptar a la propuesta del servicio al Servicio de Impuestos Internos sin haber estudiado mucho esta propuesta. ¿Cuál es el error más común que ven ustedes y cuáles son los riesgos de aceptar así nomás? Bueno, uno de los errores más significativos es no asesorarte bien por parte de un profesional que esté orientado principalmente al trabajo de hacer declaraciones, ¿ya? Para eso estamos nosotros. Lo más común dentro de los errores que está en la declaración, uno es que la propuesta que te entrega Impuestos Internos, tú llegues y la aceptes. Como había dicho Soledad previamente, tienes que revisar que Impuestos Internos considere todos tus ingresos y así también tus beneficios o deducciones, y con ello tú puedas hacer tu propuesta de declaración de renta. Lo otro que también es común es que tú, haciendo bien la declaración de renta, te equivoques y si tienen que devolverte, te equivoques en consignar bien tu cuenta bancaria, tu número de banco, tu cédula, para que llegue ese dinero, porque si no se va a quedar entrampado en el limbo de tesorería y se van a dar una vuelta de varios meses para que te puedan hacer bien la devolución. Lo otro también que es significativo en esto es que consideres, ¿cierto?, tus deducciones, principalmente en retenciones, en créditos que tú puedas tener y que esas puedan ser bien declaradas en tu declaración de renta. Eso es lo principal. ¿Es común que gente se equivoque en esto, ustedes que trabajan en el área? Sí, fíjate que a nosotros nos llegan después para poder hacer las rectificatorias de las declaraciones de renta. ¿Por qué? Y se dan cuenta cuando Impuestos Internos les informa que su declaración está mal realizada. Entonces dicen, ¿pero por qué? Si yo la hice con la propuesta. Y dije, sí, que ese es el error. No revisan. Entonces a veces incluso pagan y cuando nosotros hacemos rectificatorias les tienen que devolver. Es muy frecuente que solamente la gente vea rectificatoria y haga el clic y envíe la declaración. Y ese es un error grande. Y por lo mismo es importante empezar antes, ¿o no? Porque, claro, el plazo, y vamos a hablar de esto ahora, comienza el 1 de abril, pero ¿es recomendable partir de antes revisando el tema o ustedes recomiendan desde que comienza abril? La verdad es que toda la información que recibe o que tiene cada persona natural la recibe a través de las empresas. Por ejemplo, si uno está trabajando, la empresa tiene que hacer declaraciones juradas. Estas declaraciones juradas, la operación renta para las empresas empieza a partir de marzo, ¿sí? Estas declaraciones juradas se empiezan a informar ya en el mes de marzo. Entonces, a fines de marzo ya están todas las declaraciones juradas ingresadas en el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros recomendamos que o a fines o los primeros días se revise toda la información que está en Impuestos Internos, porque si hay algún error o alguna algo extraño que a la persona le parezca que, por ejemplo, yo trabajé y ingreso a Impuestos Internos el 1 de abril y mi empleador no ha informado mi remuneración, yo tengo que hablar con mi empleador para que pueda hacer esa declaración jurada o rectificarla. Entonces, la verdad es que yo aconsejo siempre hacerlo a partir del 1 de marzo. Antes es muy difícil, digamos, como persona saber todo lo que te van a informar. Complementando la información de Soledad, también nosotros damos como sugerencia al contribuyente que su declaración de renta lo intente hacer lo más al final del mes de abril. ¿Por qué? Porque las mismas declaraciones juradas que indica Soledad, puede ser que el empleador o aquellos que tienen la obligación de hacer vayan con algún error. Entonces, no es coincidente después la información real de tus ingresos con lo que pueda entregar el empleador. Nos pasa mucho de que hay empleadores o empresas que entregan la información para cumplir una fecha de entrega y la información no está correcta. Entonces, las empresas tienen que hacer rectificatorias a esas declaraciones de renta y tú si hiciste tu declaración de renta
al principio, con los datos de la declaración jurada que entregó el empleador, te va a salir objetado, te va a salir observada y vas a tener que hacer una futura rectificatoria de esa declaración de renta. Entonces, como experiencia, yo creo que posterior al 15, 20 de abril, uno debiera ya, con la información que está en impuesto interno, hacer tu revisión y hacer tu declaración de renta, no antes. Eduardo, ¿cuál es el plazo que la gente tiene? Hay un plazo normal que es aquellas que son con pago hasta el 30 de abril. Normalmente impuesto interno extiende a aquellas empresas que son calzadas, que tienen valor cero o que tienen devolución a la primera semana de mayo, entre el 8 y 10 de mayo, de forma general. Pero la información para aquellos que son con pago vence el 30 de abril. ¿Y qué pasa si uno no la hace? ¿A qué se arriesga? A multas. Te arriesgas a multas porque las estás presentando fuera de plazo. A veces, lo mismo decía Eduardo, a veces las empresas hacen declaraciones juradas sin tener toda la información y después rectifican, precisamente para evitar estas multas por no presentarse. Cuando tú no haces tu declaración de renta y no la presentas, y la presentas posterior al plazo fijado, hay multas, las cuales tienes intereses y reajustes, además, si deberías haber pagado el impuesto. ¿Son solo multas económicas o también hay tipos, por ejemplo, bloqueos para hacer otros trámites? ¿Cómo funciona? No, mira, en principio son multas económicas, ¿sí? Que te obligan, o sea, toda persona que tiene que hacer su declaración de renta está obligada a realizarla. Te obligan a hacerla. Ahora, ¿qué pasa? Que esto también, en cuanto a las declaraciones de renta, por ejemplo, una persona natural que quiera sacar un préstamo bancario para su casa, le van a pedir su declaración de renta si ven que tiene una renta alta. Si esta persona no la tiene, en eso se va a empezar a entrampar, no va a tener la documentación legal para poder demostrar cuáles son sus ingresos, ¿sí? Entonces, eso un poquito hace como un bloqueo a lo que tú quieras hacer. Pero si hay un pago de por medio, el Servicio de Impuestos Internos, en este caso el fisco, la tesorería, es quien cobra. Impuestos Internos supervisa, digamos, pero tesorería es quien cobra los impuestos. Es importante entonces estar bien atento y corroborar si uno tiene o no efectivamente que hacer esta declaración. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son los mejores consejos que ustedes le darían a las personas comunes y corrientes o también a las empresas, a las pymes, por ejemplo, ustedes como expertos en el área? Como indicaba Soledad, es verificar antes de presentar tu declaración de renta que tus ingresos sean coincidentes. Importante también dentro de esto generar un complemento con algún profesional que te pueda asesorar, ya que regularmente todos los años están cambiando o los tramos de global complementario donde van a caer los impuestos, van a estar cambiando deducciones, créditos que te pueda otorgar el Estado, van cambiando algunos beneficios que te van entregando, entonces es importante poder asesorarte respecto a esa declaración de renta. Dentro de esto, quisiera ahondar un poco en lo que es la parte de aquellos trabajadores que son independientes y que emiten una boleta de honorario, que es mucha la gente también que hace ese tipo de servicio. El Estado ha hecho un cambio en las tasas de retenciones que efectúan. Las tasas del año pasado eran del 14,5% de impuestos, ahora este año es del 15,25% de retención sobre tus honorarios y el contribuyente tiene la obligación hoy día por ley de efectuar una retención de ese valor retenido, una retención total que va a cotizaciones previsionales, tanto de salud como previsión, o una retención parcial. El año pasado hubo una totalidad, en este caso de retención del 14,5%, podías tú hacer el 100% de ese valor, vale decir, el 14,5% de que quede retenido para que se vayan a lo que es salud y previsión. O podías tener la opción de una cobertura parcial, que era un 70%. Antiguamente, en 2019, era el famoso 10% de retención y todo te llegaba a ti sin ningún problema. Hoy día no, hoy día ya las boletas de honorario están efectuando estas retenciones y ya no te devuelven todo el dinero. ¿Por qué? Porque están
el Estado, la parte del gobierno está haciendo retención para poder cubrir a ti la parte previsional. Yo quiero aprovechar, digamos, del tema de las retenciones que habla Eduardo, de informar también a la gente en forma general. Cuando se hacen estas retenciones te cubre también lo que es la parte, pues te descuenta la parte impositiva y en eso la salud. Entonces, ¿qué pasa cuando un trabajador que es independiente y hace boletas de honorario y te retienen? ¿Y qué pasa si al año siguiente, en enero o febrero, o dentro del año, hasta julio, digamos, tienes una licencia médica? Esa licencia médica está cubierta. Tú tienes que presentar como independiente esta licencia médica en el COMPIN y claro, la devolución te la hacen en base al valor informado en tu declaración de renta y a lo que te retuvieron, ¿sí? Entonces es importante saber que ellos también están cubiertos en la parte de salud. No es, antes me devolvían todo, el 10%, la retención que antiguamente era, y ahora me la retienen. No, la finalidad también es que la persona tenga cubierta su salud y en caso de licencia médica también pueda tener un ingreso. Para que quede bien claro, ¿una persona que boletea también entonces tiene derecho a una licencia médica? Sí, por supuesto, tiene derecho a licencia médica. Esa es una de las gracias, digamos, que tiene esta retención. Que antiguamente, como ya habíamos comentado, se devolvía todo este dinero, pero ahora, bueno, el Estado dijo, bueno, es importante también que estas personas tengan esta previsión para que, teniendo licencia médica, ellos puedan también recibir su dinero por este concepto. Perfecto. ¿Y qué pasa con la gente que boletea pero también tiene un contrato? Bueno, en ese caso, la retención que te efectúa el Estado por la cobertura previsional, ¿cierto?, que sea total o sea parcial, se complementa con aquella cotización que tú tienes como trabajador. Vale decir, si tú tienes, ejemplo, en una ISAPRE y tú estás pagando un adicional en el año 2025 por esa ISAPRE, ese adicional se va a disminuir porque aquella retención por salud que te hicieron por las boletas va a complementar el plan de salud que tienes tú en la ISAPRE y por ende se va a disminuir en tu contrato de trabajo el adicional que tú estás pagando. ¿Trae igual beneficios el estar boleteando? Como decía Soledad, antiguamente te devolvían todo, pero ahora con la cobertura previsional se está entregando a las instituciones de salud y así las de previsión el valor de retención que te hacen total o parcial de tus devoluciones. Importantes datos, porque mucha gente quizá no conoce esto, no está al tanto. Así es. Y Cata, una cosa también importante para las pymes, que este año nuevamente la tasa se va a mantener en un 12,5% sobre los ingresos. Las grandes empresas, que tributariamente son las 14A, están obligadas a pagar un 27%. Entonces es importante también, dentro de las pymes y las grandes empresas, hay beneficios tributarios, es importante que se asesoren, que le digan al contador, hay un artículo, el 14D, que hay un beneficio especial donde descuentan un 50% para que una parte la capitalicen y otra parte sea el pago del impuesto respectivo. Dentro de esto muchos hablamos de pyme, pero no todos sabemos qué es una pyme. Una pyme, la clasificación de impuestos internos está como pequeñas y medianas empresas. Y dentro de esa cobertura hay 3 categorías, que es la microempresa, que va de 0 a 2.400 UFs de ventas anuales, de ingresos anuales, y no más de 9 trabajadores. Después tienes la pequeña empresa, que está entre los 2.400 y 25.000 UFs de ingresos anuales, y no más allá de 49 trabajadores, y tienes la mediana empresa que está sobre los 25.000 UF hasta 100.000 UFs de ingresos anuales y no más allá de 200 trabajadores. Esa cobertura es lo que se le llama PYME y son aquellos que tienen el beneficio de tasa hoy día del 12,5 que indica Soledad. Soledad, Eduardo, muchas gracias por toda la información tan clara. Ahora, si ustedes, si los quieren ubicar, si quieren asesorarse con ustedes, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, principalmente en nuestra página web, que es www.fijo.cl, donde tenemos un correo contacto@fijo y aparecen teléfonos, contacto de WhatsApp en la misma página, principalmente.
Perfecto, entonces ahí ya saben, todas las personas que estén buscando asesorías en temas tributarios, en este caso hablábamos de la operación renta, está Soledad y Eduardo que los van a poder ayudar con información súper clara. Así que muchísimas gracias, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Gracias a ti, Cata. Gracias, Cata. Muchas gracias.